El que habla conoce Huancavelica desde que estaba en brazos de mi madre. Nosotros viajábamos desde muy niños a Julcani, que está en la provincia de Angaraes, en el departamento de Huancavelica, pasando por Huancayo y por Huancavelica. Así que para mí es especialmente grato estar nuevamente con los alumnos de la Universidad Nacional de Huancavelica, con quienes he estado en múltiples oportunidades en el pasado y que siempre me tendrán a disposición. Uno de los aspectos que no ha sido mencionado en mi hoja de vida es que también soy actualmente profesor de la maestría en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Ingeniería, donde he completado ya mi tercer ciclo de profesor. Así que me siento muy cómodo. Yo soy de los fervientes creyentes en que la industria, las empresas, el empresariado en general, tiene que estar integrado con la universidad y en especialmente con la universidad pública. Siempre me tendrán a disposición en la Universidad Nacional de Huancavelica, como saben, otras universidades nacionales que siempre estoy también a disposición. El tema hoy día que hemos preparado es la minería peruana y su relevancia en la reactivación económica del país. Huancavelica y toda la sierra del Perú tiene una ingente cantidad de recursos naturales. Yo siempre insisto que el Perú ha sido bendecido con recursos naturales, a contramano de lo que dicen algunos antimineros, que existe la maldición de los recursos naturales. No existe tal cosa como una maldición. El Perú tiene recursos naturales que tiene el derecho y la obligación de poner en valor en beneficio de toda la población, en beneficio de nuestro país, y es en ese sentido que nosotros queremos rescatar el aporte de la minería y la relevancia en lo que puede significar la reactivación de nuestro país. Siguiente, por favor. El Perú ha pasado por momentos muy difíciles en los últimos años, y el tema de la inestabilidad política, el tema de la crisis sanitaria, todo eso ha llevado a que estemos en una situación económica muy difícil. Hemos tenido que pasar por unas elecciones que han dado como candidato electo, como presidente electo, al representante de Perú Libre, el maestro profesor Pedro Castillo, quien asumirá la presidencia el 28 de julio. Sin embargo, todavía existe un escenario de incertidumbre sobre las políticas que se podrían implementar en su gobierno, lo cual tiene un impacto significativo en nuestra economía, que ya viene golpeada por la crisis del COVID-19. Todavía no tenemos un Consejo de Ministros, todavía no hay ministros designados, y realmente todo esto genera todavía una situación de inestabilidad que se ha visto reflejada por el tipo de cambio que ha subido muy fuertemente en las últimas semanas, y en ese sentido nosotros esperamos que los mensajes del nuevo presidente sean pues de convocar a todos los sectores de la población. El Producto Bruto Interno del Perú muestra actualmente un avance importante en lo que va del año, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, pero aún no recupera el nivel de la prepandemia. Los economistas coinciden que el Perú podría crecer este año entre 9 y 10%, pero es importante resaltar que venimos de una época de bajada. Si nosotros analizamos las cifras de crecimiento del Perú de los últimos 15 años, del 2005 al 2010, el Perú creció 40% en su Producto Bruto Interno. Del 2010 al 2015, el Perú creció 25%, 15% menos. Y del 2015 al 2020, no tomando en consideración la recuperación económica que se ha dado en el 2021, del 2015 al 2020
crecimos 0%. Eso ha generado desempleo, eso ha generado mucho fastidio, y eso ha sido pues la tormenta perfecta en unas elecciones que nos ha llevado a una polarización que por supuesto ninguno de nosotros quisiera haber tenido. Siguiente, por favor. ¿Qué cosa nos deparan los próximos años? Yo creo que la recuperación del Producto Bruto Interno no será suficiente para compensar esta ola populista, producto de estos años que hemos pasado tan difíciles y que mucha gente cree que se pueden solucionar con políticas que no son realistas, que son populistas. Y creo que en eso los estudiantes especialmente tienen que investigar, tienen que estudiar y tienen que darse cuenta que los países que se han desarrollado eficientemente son los que han aplicado políticas realistas, no políticas populistas. Es evidente que el manejo macroeconómico responsable que ha logrado el Perú desde 1990 corre el riesgo de sucumbir ante un creciente nivel de populismo. La gente cree que podemos solucionar los temas rápidamente y las cosas se solucionan con más trabajo, pero con políticas sensatas. Y en eso es lo que todos tenemos que trabajar. Un hecho de que todo el mundo le pida al señor Julio Velarde que se quede en el Banco Central es producto de que el Banco Central ha sido fundamental para mantener estas políticas económicas realistas y serias que nos han permitido el crecimiento que hemos tenido en los últimos 30 años. Instituciones democráticas como el Tribunal Constitucional y el Congreso deberán ayudar a evitar que las presiones políticas nos lleven a ese populismo. La ciudadanía y el empresariado no podemos ser ajenos al devenir político del país. Por el contrario, debemos involucrarnos activamente en la discusión de las principales agendas a largo plazo, respaldando el fortalecimiento de las instituciones y la justicia. Esta interacción entre el que habla y ustedes, alumnos, profesores, pues es parte de ese diálogo que yo espero que se dé a todo nivel en nuestro país. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el panorama de la industria minera en el Perú? Es evidente que somos de los primeros productores en todos los metales. En América Latina somos primeros y segundos en oro, en cobre, en plata, en zinc, en plomo. Ojalá que en la Copa América hubiésemos estado entre primero y segundo lugar. Bueno, lamentablemente no lo tuvimos. Y la minería comienza por la exploración, que es fundamental. ¿Qué cosa es la exploración si no es la investigación de las entrañas de la tierra? No es otra cosa que ser conscientes que tenemos que descubrir los valores que tenemos en el subsuelo y para eso tiene que haber un ambiente adecuado y que haya una facilitación para que las empresas mineras, para que los cateadores, la gente que se dedica a la minería pueda explorar y que esa exploración nos lleve a descubrimientos de yacimientos y de esos descubrimientos se puedan construir las minas que nos lleven a producir más metales y que nos permitan generar esos puestos de trabajo. Es importante resaltar que en el periodo de construcción o desarrollo de las minas es cuanto más puestos de trabajo se generan. En este momento de crisis, creo que es fundamental que promovamos el empleo, que permitamos que los jóvenes que estudian minas, metalurgia, geología, por supuesto economía, tengan puestos de trabajo. Y eso solamente se va a generar con inversión en la construcción de proyectos mineros, así como de otros sectores. Y si es que queremos promover el empleo, necesitamos promover la inversión, que es fundamental. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el potencial minero de nuestro país? Se dice que todo el Perú está mineralizado. Pues no es tan así. Del 100% del territorio nacional, tenemos cerca del 14% del territorio, principalmente en las zonas altoandinas, que está concesionado por el Estado. El Estado es dueño del subsuelo y concesiona, da en concesión a las empresas para que puedan explorar y puedan explotar. Del 100% del territorio nacional, 14% está concesionado
tanto en minería, tanto metálica como no metálica. Pero solo el 1.3% del territorio tiene actividad minera. Una parte, 1.05, está en las zonas de producción minera y 0.24% en zonas de exploración minera. Ustedes pueden ver en el mapa del Perú, que está en esta lámina, dónde están principalmente esas inversiones. Hay proyectos mineros en Huancavelica que veremos más adelante. El Perú cuenta con una cartera de 46 proyectos de construcción de mina que representa una inversión de 56.000 millones, según el Ministerio de Energía y Minas. Cuando yo escucho que en la campaña presidencial se habla de incrementar los impuestos a la minería que está operando actualmente, yo digo, ¿no es mucho más lógico poner en valor los proyectos mineros y así generar muchísimo más actividad y generar mucho más impuestos que se puedan pagar al Estado poniendo en valor los proyectos que tenemos en cartera? Yo creo que es indispensable que entendamos que la minería peruana hoy día paga más impuestos que las empresas mineras que operan en Canadá, en Australia, en Chile. Estamos al nivel de México y es muy importante, especialmente a nivel de la academia, de la universidad, que hablemos de la competitividad minera. ¿Cómo hacemos para ser más competitivos? No se trata simplemente de destruir lo que está actualmente en operación, cargándolo de más tributos o no generando el ambiente adecuado para la inversión. Nosotros en el Perú tenemos que ser más competitivos y eso es lo que debería centrarse la discusión para poder ser mucho más eficientes dentro del mundo de la minería. Siguiente, por favor. La minería es una industria que está relacionada con muchos aspectos de la economía, y siendo la mayoría de ustedes estudiantes de economía, creo que es importante mencionarlo. La minería representa, justifica entre el 10 y el 11% del Producto Bruto Interno, contribuye a que haya menos déficit fiscal como cualquier otra industria, que contribuye a que el gasto fiscal, el gasto público esté bien financiado, pagando, por supuesto, nuestros impuestos. Y acá estamos hablando de la minería responsable, de la minería seria, la minería que cuida el medio ambiente y que respeta a las comunidades. Por supuesto que el Perú es un país que le ha ido bien en los últimos años y por eso es que tiene una deuda pública relativamente menor que otros países, teniendo un equilibrio en la balanza de pagos. La minería también contribuye con los proveedores de la industria que van desde el, que van desde los productos agrícolas hasta los productos industriales. Ayer tuve la suerte de conocer al congresista de Acción Popular por Huancavelica, y él me decía que su padre era proveedor de la mina de Julcani hace 30 años o 40 años. Pues me dio mucho gusto esa integración de la zona agrícola de Huancavelica con la mina de Julcani en Angaraes. Por supuesto que la industria minera hace inversiones en programas sociales, como el programa de reducción y alivio a la pobreza que tiene Buenaventura en Huancavelica, genera, por supuesto, puestos de trabajo, genera exportaciones que son muy importantes para tener esa moneda extranjera que nos permite a su vez importar productos que no producimos, entre otras cosas, las computadoras y todos los equipos telefónicos que hoy día tenemos. La inversión es fundamental y que por supuesto tiene que ser eficiente, generar utilidades que paguen impuestos y que generen nuevas inversiones. Un círculo virtuoso que puede contribuir la minería. Siguiente, por favor. La minería genera por cada puesto de trabajo directo 9 puestos indirectos, de acuerdo al Instituto Peruano de Economía. Si se pusiera en marcha todos los proyectos mineros que tenemos en cartera, se generarían 2.3 millones de puestos de trabajo.
La actividad minera representa, como ya dije, el 10% del Producto Bruto Interno, el 16% de la inversión privada y más del 60% de las exportaciones de nuestro país. Yo no sé qué podríamos hacer si no tuviéramos 60% de exportaciones que nos generen esa moneda extranjera que tanto necesitamos. No solo eso, sino que la minería consume el 52% de toda la energía que se genera en el Perú, justificando la industria eléctrica del Perú y, por supuesto, permitiendo que las ciudades, los pueblos tengan energía eléctrica. Además, definitivamente la minería dinamiza la economía y descentraliza nuestro país. Siguiente, por favor. La minería es un agente integrador que descentraliza, que dinamiza la economía local, generando empleo, generando servicios y, por supuesto, generando compras locales, que son tan importantes para que otra gente que está en otras actividades también pueda tener el sustento para sus familias. Desarrolla y justifica infraestructura como vías de comunicación, electrificación, el consorcio energético de Huancavelica, que fue desarrollado por Buenaventura y otras empresas mineras en la región, pues hoy día permite que hayan 5 provincias del departamento de Huancavelica que estén electrificadas, y ese es solamente un ejemplo. Comunicaciones, recursos hídricos, carreteras. La carretera entre Huancavelica y Lircay fue asfaltada producto de que nosotros en Buenaventura contribuimos con el estudio de factibilidad y los expedientes técnicos, y que eso permitió que esa carretera se pudiera asfaltar y redujera el tiempo de construcción en 2 años. Tenemos, por supuesto, servicios de educación y de salud. Genera contribuciones. Estamos hablando de la minería responsable, la minería formal, la que paga todos sus impuestos. Y ese canon minero, el 50% del impuesto a la renta, pues regresa a las regiones donde se produce esa producción minera, y paga derechos de vigencias y paga regalías, por supuesto, y facilita el desarrollo sostenible con una gestión ambiental adecuada, mejorando productividad y proyectos de desarrollo. No creamos que la minería va a solucionar todos los problemas del Perú, pero que contribuye muchísimo a descentralizar nuestro país, y que todas las actividades, todas las otras actividades, como el turismo, como la agricultura, como la ganadería, como la manufactura, como la educación, todos tenemos que contribuir al desarrollo de nuestro país. Siguiente, por favor. Y es por eso que en Buenaventura nosotros insistimos que a nivel empresarial, si bien la responsabilidad social empresarial es muy importante, pero el concepto antiguo, que la empresa estaba al centro y todos los demás estamentos de la sociedad miraban a la empresa para ver qué cosa podían extraerle a la empresa, ha cambiado luego de que el profesor Porter de la Universidad de Harvard habla del valor compartido. Muy bien, pero valor no puede venir sin responsabilidad, y el objetivo de la responsabilidad social tiene que ser el desarrollo común, el desarrollo de toda la región, el desarrollo de todo el país, y a eso tenemos que contribuir todos tenemos que ser socialmente responsables. La empresa, la academia, el gobierno central, regional, provincial, distrital, las ONGs, las iglesias, pero todos, los estudiantes, los profesores, los empresarios, todos tenemos que contribuir en esa responsabilidad social compartida. Siguiente, por favor. Se habla mucho en los últimos tiempos del potencial que tiene el Perú en cobre. Por supuesto que tiene mucho potencial, pero recordemos que no lo hemos puesto en valor. Por eso es que Chile produce cerca de 6 millones de toneladas de cobre y el Perú no produce ni 2.5 millones de toneladas de cobre. Mucho se está hablando ya de algunos de los asesores del nuevo gobierno del profesor Castillo, de que de todas maneras van a venir a invertir al Perú porque el Perú es una maravilla. Pues las inversiones no se atraen porque tengamos solamente el recurso mineral. Se tiene que dar las condiciones, y la competitividad es fundamental. Si queremos poner en valor nuestros recursos de cobre, necesitamos dar las condiciones. El Perú no puede dejar de ser
competitivo. El cobre es el metal del medio ambiente, es el metal que se utiliza en las energías alternativas, en la energía solar, en la energía eólica, los vehículos, los carros y camiones eléctricos, que son el futuro del transporte, tienen un gran componente de cobre. El Perú tiene una gran oportunidad. No perdamos esa oportunidad. Podemos atraer mucho más inversiones en exploración, en explotación, en producción, y eso es lo que va a contribuir al desarrollo de nuestro país, especialmente de la sierra de nuestra patria. Siguiente, por favor. ¿Qué cosa nos preocupa a los peruanos en la agenda que se nos viene? Que tiene que haber un respeto a las reglas de juego institucionales y a las instituciones democráticas. Tiene que haber mejor gobernabilidad. No puede haber enfrentamiento entre ejecutivo, legislativo y gobiernos regionales. Tenemos que trabajar más coordinadamente. Tenemos que continuar con la atención a la crisis sanitaria y mejorar el sistema de salud. Reactivar la economía es fundamental, generando confianza en las empresas, con predictibilidad, generando confianza en toda la población. La micro y la pequeña empresa son pues muy frágiles y necesitamos darles el respaldo para que sigan operando eficientemente, generando empleo de manera sostenida y recuperando las pérdidas generadas durante la crisis. Los cambios radicales no van a contribuir a atraer nueva inversión y tenemos que promover esas nuevas inversiones. Hay que descentralizar el Perú. No podemos vivir de espaldas a la sierra, no podemos vivir de espaldas a las áreas rurales ni a la selva. El Perú tiene que estar mucho más integrado. Huancavelica es un caso donde se le tiene aislada del resto del Perú. Yo creo que tenemos que tener mejores carreteras, mejor electrificación, tenemos que tener mejores servicios y dar mucho más oportunidades a todos los huancavelicanos, fortaleciendo la educación presencial y la educación a distancia, en especial en las zonas donde los niños no tienen computadoras ni internet. Yo creo que no pueden haber pueblos abandonados, pueblos olvidados en nuestro país. Nosotros tenemos que trabajar precisamente en favor de esa gente que tanto necesita de nuestro apoyo. Siguiente, por favor. Debemos poner en valor todos los proyectos. Y cuando hablamos de proyectos, ustedes dirán que voy a mencionar solamente los proyectos mineros, pero hay proyectos de irrigación, como Chavimochic, que tiene paralizada la presa de Palo Redondo al 80% de avance de obra, y eso está en el Departamento de la Libertad. Majes-Iguas 2, que ya se comienza a destrabar en Arequipa, pero también hay proyectos como Paltiture en la zona de Moquegua, y hay proyectos menores, más pequeños, también en Huancavelica, en Ayacucho. Tenemos que poner en valor todos esos proyectos. Al Perú no le falta agua, le sobra agua. Lo que pasa es que la mayoría del agua de lluvias, y yo no tengo que contarle a los huancavelicanos que en los meses de lluvias tenemos más agua que la que necesitamos y después tenemos épocas de seca. Lo que tenemos que hacer es mantener esas aguas en las zonas altoandinas y construir reservorios que nos permitan tener una agricultura mucho más competitiva a lo largo del año. Hay que poner en valor todos los proyectos y estos proyectos de irrigación generarían muchísimos puestos de trabajo. Siguiente, por favor. Hay que destrabar, por supuesto, los proyectos mineros a los que hacía referencia. 56.000 millones de dólares. ¿Acaso hay derecho que en un país donde todavía existe pobreza tengamos esos proyectos sin avanzar? Tía María en Arequipa, Zafranal, Pampa del Pongo, San Gabriel en Moquegua, Minajuste en Ica. En el norte tenemos Michiquillay, tenemos Galeno, tenemos Conga, tenemos sulfuros de Yanacocha, La Zanja, Tantahuatay, La Granja en la zona de Chota, Cañariaco en la zona de Lambayeque, por mencionar algunos. La mayoría de ellos son proyectos de cobre y decimos que el cobre está pues con muy buenos precios. Precisamente, hay que ponerlos en valor. Y siguiente, por favor. Y en Huancavelica también tenemos proyectos. Tenemos que construir los proyectos de Nexa
en Pucajaja, tenemos a Pacheta de Vale do Río 12, la empresa brasileña, tenemos Mina Marta y tenemos otros proyectos como Orcopunco, Betania, en fin, todos estos proyectos, sin perjuicio de proyectos que pueda tener Buenaventura también en la región. Tenemos Cobriza, que hay que poner en valor y hay que ver que produzca y que se pueda explorar mucho más para encontrar nuevos yacimientos en nuestra querida Huancavelica y así poder generar puestos de trabajo para más jóvenes. Cuando yo visito el IRCAI y visito la Escuela de Minas que tiene la Universidad Nacional de Huancavelica, ahí en el IRCAI, yo digo, pues, ¿a dónde van a trabajar todos estos chicos? Yo creo que es fundamental poner en valor todos los proyectos mineros que tenemos a nuestro alcance. Siguiente, por favor. Y es por eso que las empresas tenemos que cumplir un rol que es invertir de forma eficiente y responsable, tanto en lo económico como en la salud, lo social y lo ambiental, con una visión de sostenibilidad, con responsabilidad social compartida. Y el Estado, que tiene que asumir su propia responsabilidad, tiene que definir las reglas y acelerar procesos. Menos permisología, menos burocracia, generar entornos favorables a la inversión, proveer de servicios básicos a la población y por supuesto la infraestructura y asegurar la contribución de los beneficios, que la población pueda percibir que hay beneficios. Y las comunidades, las regiones donde operamos, conocer los beneficios y el aporte de la empresa privada, propiciando un clima adecuado, que no sea de confrontación y desarrollando capacidades. Por eso es que las universidades nacionales cumplen un rol fundamental. Los institutos técnicos, como Senati en Huancavelica, cumplen un rol fundamental. Las autoridades, las empresas, la sociedad en su conjunto, debemos mantener un diálogo constructivo y respetar el Estado de Derecho y lograr así un desarrollo mucho más armónico. No podemos estar enfrentados entre peruanos. No dejo de repetir la frase de don Ramiro Prialé, huancaíno él, que decía, entre peruanos no podemos ser enemigos, podemos ser adversarios políticos, pero los adversarios políticos tienen la obligación de dialogar y llegar a consensos, pero no podemos ser enemigos. Los peruanos todos tenemos un mismo objetivo, que es el desarrollo de nuestro país. Siguiente, por favor. Y no nos olvidemos que en el Perú se han hecho muchas cosas bien en los últimos 30 años. Y a veces parece que nos olvidamos y que creemos que ya podemos echar todo por la borda y que ya se solucionaron nuestros problemas. Pues no, tenemos la posibilidad de ampliar nuestros mercados. Estamos integrados a través de los tratados de libre comercio con 2/3 del Producto Bruto Global. Hemos aumentado nuestro mercado de 33 millones de peruanos a más de 3.000 millones de habitantes en el mundo, con tratados de libre comercio con la China, con la India, con Estados Unidos, con todos los países de América Latina, con Europa. Y en fin, tenemos que aprovechar de eso y por supuesto compararnos y beneficiarnos de las buenas prácticas que se puedan tener en muchos otros países del mundo. Tenemos grado de inversión, no lo perdamos. El grado de inversión es importante porque demuestra la seriedad de la economía peruana y podemos acceder a recursos financieros más baratos. Formamos parte de la Alianza del Pacífico junto con México, Colombia, Perú y Chile, los países que hemos sido más exitosos. Pareciera que políticamente no lo estamos siendo en este momento, pero creo que tenemos que enrumbarnos a la senda del progreso, a la senda del bienestar para la población. Y tenemos instituciones sólidas como el Banco Central de Reserva. Por eso es que en estas elecciones se ha hablado mucho de don Julio Velarde. Claro, ese es un ejemplo positivo a seguir. ¿Por qué no buscamos otras instituciones que también puedan cumplir con su rol con la sociedad y así contribuir al bienestar de nuestro país? Todos debemos de trabajar unidos para reactivar la economía, generar confianza y promover inversiones, evitando la polarización política y promoviendo propuestas sensatas que permitan recuperar el bienestar y la confianza de todos los peruanos. El Perú es más grande que sus problemas.
o como decía Vallejo, hay hermanos tanto, tanto por hacer. Yo creo que tenemos que ponernos las pilas y ponernos a trabajar. El Perú merece un mejor futuro. Muchísimas gracias.